Bueno, pues como seguramente todos ustedes ya saben que un argumento clásico de los simpatizantes de Morena es decir, ¿y dónde estabas cuando gobernaba el PRI? Bueno, yo les pregunto, ¿en dónde estaban todos esos personajes que ustedes ahora están apoyando? ¿Ustedes saben a quiénes me refiero? Todos esos personajes que cuando el PRI robaba, ellos eran parte fundamental del PRI. Estos del nuevo PRI que ahora están también en Morena, entraron al PRI con otra idea distinta en la que el PRI entregó el poder y hubo alternancia. Pero bueno, para que se den una idea, el 86% de los candidatos de Morena eran miembros del PRI en el 2018. Hoy todavía está bastante peor el asunto. Y el punto importante es que no podemos decir, no, es que el PRI está mal, no, es que Morena está mal. En todos lados se cuecen habas y en todos lados hay elementos buenos. Escasos, pero los hay. Y de la misma manera, como está mal etiquetar de mala fama a un partido, generalizar que todos los miembros de ese partido son iguales, pues está mal también lo contrario. Creer o pensar que los partidos políticos son como equipos de fútbol. No podemos a ciegas estar apoyando sin tener un juicio correcto y crítico acerca de lo que se está haciendo en la sociedad en México. Esto de Morena como el viejo PRI está al punto, tal y cual, pero no como el PRI los 2000s, sino como el PRI de los 90s. Vamos a ver una charla muy interesante que tuvo en 1990 Vargas Llosa con Octavio Paz y algunos otros intelectuales de esa época. Vamos a checar lo que decía de lo que eran las dictaduras en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia. Claro, porque es de suponerse que una democracia es la voz del pueblo. Encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de democracia, camuflada de democracia. De tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Así es, estamos viendo ahora bastantes casos de censura, como el dato protegido, en el caso de las disculpas de Noroña, que en el Senado le fueron a ofrecer las disculpas. Aquí el detalle es que la gente, pues para evitar que puedan entrar en problemas de ese tipo, pues ya nadie va a querer decir nada. Y Noroña, claro que le anda buscando, pero tremendamente, porque no es congruente lo que ha sido su discurso con las acciones que él toma. Qué vergüenza que su aspiración para México sea parecernos a una dictadura. Que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita, que haya austeridad. Lo que yo haga con mi dinero, pues es mi derecho, faltaba más, ahora resulta. Pues ahora resulta que salió muy capitalista y con gustos muy finos, y lo que consigue es que cuando la gente lo ve en la calle... A ver, nosotros también. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Díganos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Hola, señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted. Sí. Pues consigue que le falten al respeto, que le digan sus verdades en su cara. Lo peor de todo son las reacciones que tiene Noroña, que se pone al tú por tú con la gente. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un debate de altura, ¿no? De Vargas Llosa con Octavio Paz. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda.
para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos. En el caso actual han intentado crear a sus intelectuales como al doctor Gatell, pero que pues ha sido un fiasco. La presidenta que, bueno, tiene unas declaraciones muy científicas. En fin, no han logrado ser sólidos en la cuestión de tener a los intelectuales de su lado, pero sigamos escuchando. Sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Porque esa es la forma en la que hacen como la finta. Ahorita es un río revuelto entre todas las mentiras que nos echan en todos los programas de Carmen Aristegui. Es una bola de mentiras y de susodichos y de agarrarse y hacer puro show. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano. El intento de nacionalización de todo el sistema financiero fue hecho con la idea de crear un sistema semejante que garantizara ese tipo de permanencia que ante el resto del mundo pudiera ser camuflada, como ha sido el caso de la dictadura mexicana. Camuflada como una democracia, como lo que está pasando hoy en México. Y me atrevo a decir también que no solamente en lo que se refiere a la permanencia del poder, a la falta de una genuina democracia interna, se puede hablar de una dictadura, en el caso tradicional de México, sino en que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción que en otros países latinoamericanos. La corrupción que sigue peor que nunca. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que por otra parte pues yo admiro y quiero tanto. Creo que no, creo que es muy importante que también en el caso de México se diga que aquí se vivió y se ha vivido durante décadas con unos matices muy particulares, muy especiales, el fenómeno de la dictadura latinoamericana. La Revolución Mexicana tiene cosas admirables, sin ninguna duda. La más importante tal vez aquella que mencionó Octavio, la reivindicación de un pasado, la reivindicación de la tradición prehispánica que ha sido asumida con orgullo por el pueblo mexicano, como no ha sido asumida en otros países, por ejemplo en el mío. Eso es una indudablemente contribución muy positiva. Pero también hay que entender que eso ha sido otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI, que se ha prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como por ejemplo la justificación de falsos artistas, de falsos géneros artísticos, en nombre de ese nacionalismo que creo que es uno de los factores más peligrosos dentro de este proceso de democratización mexicana. Un factor que debe ser puesto en tela de juicio y cuestionado si nosotros, como estoy seguro que lo quieren los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y liberación en México vaya hasta sus últimas consecuencias. Esa gran demagogia retórica que el pueblo bueno, el pueblo sabio, el pueblo manda, el pueblo que es el 10%, menos del 10% que están eligiendo ahora, en donde tienen, confabulados con el tribunal electoral, tomado
Senado y las cámaras con una mayoría ilegal, en cómo le lavan el coco a la gente, haciéndoles creer que sí, los abrazan, los hacen parte de su equipo, los meten en la jugada, pero todo es estar comprando y empezar a aceitar gente con dinero de tus y mis impuestos. ¿Qué decía AMLO? Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. ¿En verdad crees que le importas? Él está preocupado en cómo va a heredarle a su hijo, Andrés Manuel, la empresa familiar que él creó. Lógico, entre comillas, porque al final es un organismo público, ¿no? No debería de ser de esa manera. No fueron hechos con esas ideas los partidos políticos. Él tiene a su hijo en Europa estudiando con tenis de 30,000, 40,000 pesos. ¿Crees que le importas un poquito? No se dejen engatusar, gente, por estos personajes. Honestamente, aún no pierdo la fe en la presidenta porque he visto algunos detalles que me han gustado, pero de repente me suena a Noroña en sus discursos y eso no me gusta nada. Ni el estilo de Noroña, ni sus formas, ni nada. Pelao completamente manipulador. Con todo respeto, les platico que hay una teoría que se llama la teoría de la estupidez. Les recomiendo que si quieren investigar un poquito, donde la gente por pelear lleva la contra, por estar y no estamos tomando las mejores decisiones para nosotros como sociedad solo por tonterías. Déjenme decirles que eso fue lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría de la estupidez fue generada en esa época, creada por Bonhoeffer en el episodio más oscuro de la historia alemana. Posteriormente afinada por Chipola. Chéquenla, porque ahí te explican cómo se pone como un velo y que la gente no razona, no se dan cuenta y cómo eso perjudica a mí, pero te perjudica a ti también. Como es, por ejemplo, el caso de la corrupción, que si estamos fomentando que se pueda hacer el mal alrededor, dejando que sucedan cosas y esto, el otro, no hay consecuencias, hay impunidad. ¿Y qué sucede? Que tarde o temprano esa situación llega a la familia o a alguien cercano a esas personas que están permitiendo que sucedan las cosas. Así es que antes de estar atacando a los que hacemos algún tipo de crítica sobre lo que observamos, primero investiga tú qué es lo que estás defendiendo. Gracias por ver. Bye bye.